Miren las claves del Mundo en Guerra en una fotografía clara de descensión. Tenemos por un lado que Netanyahu le dice a Macron que está en contra de un alto el fuego unilateral con Líbano y que no cambia la situación que haya un movimiento de alto al fuego unilateral con el Líbano. Las palabras y sobre todo, lo veremos luego, ese movimiento acerca del origen de Israel es clave. Bueno, lo podemos ver ahora. Netanyahu le dice a Macron que está en contra de ese alto el fuego unilateral con Líbano, que no cambia la situación, y se mete en una discusión sobre el origen de Israel en una conversación. Mírenlo, lo podemos ver aquí. Macron y Netanyahu discrepando sobre ese origen. Macron le dice a Netanyahu que no debe olvidar que su país se creó por una decisión de la ONU. Dice que la Asamblea General de la ONU votó en 1947 el plan para la división de Palestina entre un Estado judío, Israel, y otro Estado árabe. Y Netanyahu le ha contestado afirmando que Israel debe su existencia a la victoria en la guerra árabe-israelí de 1948 y no a la aprobación de la creación por la ONU. Lo cual, en cuanto al origen, sería un buen programa para Rubén Gilbert, en cuanto al origen, nos da mucho las causas de lo que hay diferente en la visión de una parte del mundo y de otra alrededor de Israel y de los dos estados. Porque en esta conversación se cifra muy bien desde el lado de Macron la visión de gran parte del mundo, del entorno de Naciones Unidas, del entorno de Occidente, y de Netanyahu la visión más conservadora israelí alrededor de ¿pero cómo no lo vais a hacer? Si además nos debéis la existencia, la victoria en la guerra árabe-israelí del 48, según Netanyahu. Un recordatorio para el presidente de Francia, dice Netanyahu, no fue la resolución de la ONU que estableció el Estado de Israel, como les decía antes, sino la victoria lograda en la guerra de independencia, y decía Netanyahu, faltan las comillas en el no, con la sangre de combatientes heroicos, muchos de ellos sobrevivientes del Holocausto. Muchos de ellos sobrevivientes del Holocausto. De tal manera que plantea Netanyahu la clave fundamental para contraponer al mensaje que había puesto encima de la mesa Macron, para intentar decirle, obedece, haz caso a la Asamblea de Naciones Unidas, que le decía a Macron, que no debes olvidar que tu país se creó por una decisión de la ONU. La conversación sobre el origen, ese entorno fundamental, es clave, porque es la que nos lleva a reflexionar, a ver, a entender toda la fotografía de los dos posicionamientos más o menos que tenemos en Occidente e Israel alrededor de los dos estados. Porque dependiendo del origen se ve una fotografía o se ve otra alrededor de la fotografía de cómo se puede resolver la cuestión de los dos estados a partir de las distintas resoluciones que ponen encima de la mesa que tiene que haber dos estados, empezando por la creación en 1947 en esa Asamblea General de la ONU con ese plan para la división de Palestina en un estado judío y en otro árabe, un estado para Israel y en otro estado árabe. Volviendo a las claves del mundo en guerra en la zona o en el entorno de Israel, Netanyahu amenaza: seguiremos atacando a Hezbollah sin piedad en todo el Líbano. Israel asegura a Estados Unidos que no atacará las instalaciones nucleares ni petroleras de Irán, pero sí militares. Llevamos un día y medio prácticamente que no paran de repetir este mensaje. Macron y Netanyahu discrepan sobre el origen de Israel, ya lo hemos visto, y tenemos la fotografía de Hezbollah diciendo que Israel ha usado munición de racimo prohibida internacionalmente. Hezbollah dice que Israel ha usado munición de racimo prohibida internacionalmente. Vamos a ver si hay también la Corte Penal o si hay alguna demanda de alguna de las organizaciones no gubernamentales que puedan abrir una puerta a investigarlo. Mundo en guerra en la zona de Ucrania, en la guerra de Ucrania, marcándonos un camino alrededor de que Kiev agradece las sanciones de la Unión Europea contra Irán por vender misiles a Rusia. Kadri Simpson, Unión Europea, ministra, entiéndame, superministra de Energía, no hay excusa para seguir importando gas ruso a través de Ucrania con las reservas, ya en el 95% de capacidad. Todo parece indicar que el gas ruso que atraviesa Ucrania, los contratos se van a suspender. Trump no quiere confirmar si habló con Putin, pero dice que sería algo inteligente haberlo hecho tras salir de la Casa Blanca. Estados Unidos dice que está profundamente preocupado por los informes de soldados norcoreanos luchando para Rusia. Hoy Corea del Norte ha hecho un llamamiento todavía mayor de soldados después de los choques con Corea del Sur de los últimos meses y de ayer volar parte de la carretera desde el lado de Corea del Norte que une
con Corea del Sur, habría llamado hasta 1,4 millones de reservistas, de soldados para que estén preparados, pero Estados Unidos lo tira no hacia el lado de Asia-Pacífico, sino hacia el lado de la guerra de Ucrania, preocupado por los informes de soldados norcoreanos luchando para Rusia. Y luego, cibercriminales, según un informe de Microsoft, estarían colaborando con Rusia y China para atacar a aliados de Estados Unidos.